Transformando. Día Internacional de la Visibilidad Trans. Hola, bienvenidos a Transformando, un podcast producido en Pilares Zona Rosa. El día de hoy hablaremos sobre el Día Internacional de la Visibilidad Trans. Cada 31 de marzo se celebra el Día de la Visibilidad Trans, el cual busca informar y mostrar que las personas transgénero, transexuales y travestis son parte de la gran diversidad de la naturaleza humana. El día de hoy está con nosotros Miguel, que nos va a hablar un poco más sobre este tema y sobre este día. Hola, yo soy Miguel, soy una persona trans no binaria a género y bueno, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos. Bueno, ¿nos puedes contar un poco de ti y sobre cuál es la importancia de este día y por qué se celebra? Bueno, como ya les mencioné, yo soy una persona trans no binaria a género. Mi viaje para descubrir el género y cuestionarme todo este tipo de cosas, pues ha sido un viaje muy introspectivo y muy interesante. Creo que algo que le ocurre a muchas personas transgénero es precisamente eso, el buscar y preguntar exactamente qué es lo que nos ha hecho falta durante buena parte de nuestra vida. Y creo yo que también, así como todos los viajes de personas transgénero son distintos, así también el Día de la Visibilidad Trans puede significar algo diferente para cada una de las personas transgénero. A lo que me refiero con esto es de que a todos nos invisibilizan, digamos, de una u otra manera. Sin embargo, la manera en la que la hacen puede significar, puede tener una herramienta distinta para ciertos tipos de personas transgénero, quizás personas transgénero binarias, como lo podría ser una mujer o un hombre trans, o personas transgénero no binarias, quienes sufrimos nuestras violencias como un colectivo transgénero, digamos, pero también tenemos violencias específicas para cada una de nuestras vivencias. Entonces yo creo que la importancia de este día radica precisamente en que se visibilice eso, que a veces se nos pone un poco de lado cuando se habla de la inclusión y se incluyen otro tipo de diversidades de identidad y de sexualidad, y a veces lo transgénero se ve un poquito alejado, un poquito visto de feo, digamos, y por eso me parece que esa es la importancia, o cuál es la importancia de este día, el hacernos visibles y presentes. Muy bien. Tengo entendido que hay personas personas transexuales que tienen como una lucha o se muestran como muy activos para pues justamente defender sus derechos y esa visibilidad. ¿Nos puedes hablar un poco de esas personas y como de qué manera se muestran activamente para esta causa? Sí, claro. Creo que las personas transgénero todas llevamos como tal una lucha constante en nuestro día a día, ya sea con la familia, ya sea en nuestro entorno de trabajo, en nuestro entorno educativo. Sin embargo, sí que hay ciertas personas que destacan por sus años de activismo, por ejemplo, como puede ser aquí en México Sonia Rangel o Natalia Lane o Kenia Cuevas. Este tipo de personas pues destacan porque han aportado a la comunidad y a la visibilidad transgénero, no solamente desde el campo de la cuestión de nosotros como un colectivo, sino también desde la cuestión gubernamental o desde la cuestión de medios, lo cual es algo muy importante. La importancia de ser visibles visibles como personas transgénero radica en que seamos visibles en todos lados, en todo momento y en todas partes, como la película prácticamente. Okay. Y bueno, creo que ya lo mencionaste, pero ¿me puedes contar un poco qué actividades o qué se hace este día? Ustedes como personas trans, ¿qué hacen este día o qué actividades hay planeadas como para conmemorar el día? Bueno, hay muchas colectivas. Si uno se mete a Instagram, Facebook o a Twitter, encuentra distintas colectivas que realizan cada una sus actividades, desde todo tipo de cosas. Yo he visto que se hacen ballrooms, que son como competencias de baile, digamos. También se hacen marchas, obviamente va a haber una marcha también. Se hacen actividades, por ejemplo, en la unidad de salud integral para personas transgénero. Se hacen actividades, pláticas, de todo tipo de cosas. Digamos que cada una de las colectivas toma su actividad y lo hace, pero siempre desde la inclusión de todas las personas transgénero, desde las personas binarias y no binarias.
¿Y tú de qué manera vas a participar? Yo tengo planeado ir a, pues un poquito de todo, digamos, empezar desde temprano, ir a algunas actividades quizás en la unidad de salud, marchar también porque es importante eso, el protestar acerca de las violencias que sufrimos y de cómo se nos termina invisibilizando en el día a día. Y también un poco tener esta fiesta, este disfrute de que pues estamos todas, todos y todes vives y que estamos disfrutando y haciendo y disfrutando nuestra vida por aquellas personas también que no tuvieron la oportunidad de disfrutarla, que estaban dentro de nuestra misma situación. Bueno, ¿tú crees que las acciones que se toman social y políticamente aquí en México en cuanto a la visibilidad e inclusión de las personas trans son suficientes y son útiles de alguna manera? Yo en lo personal creo que no es suficiente, en lo absoluto. Creo que hace falta que la visibilidad trans esté en todas partes, en términos de cuando uno va a pedir un trabajo es muy común que si es una persona trans se te rechace del trabajo. Es un tipo de discriminación que también se sufre muy seguido, pero también pues a lo que me refiero con esto es de que más empresas sean trans incluyentes, que no excluyan a las personas por su identidad, que en verdad tengan un criterio objetivo como para poder evaluar a una persona. Su identidad no habla en ninguna manera o capacidad de su capacidad para poder realizar ciertas tareas. Entonces me parece que hay muy pocas empresas que sean trans incluyentes, me parece que hay muy poca representación en los medios de comunicación y regularmente esa representación se hace a manera de burla, a manera de tomarnos como un chiste o como alguna especie de seres que nada más están ahí para el entretenimiento, en lugar de reflejar nuestras vivencias, no solamente de una manera, creo yo, adecuada en poniendo lo bueno y lo malo de ser una persona transgénero, sino también humanizándonos. Muchas veces las personas transgénero que se ponen, digamos, dentro de la televisión mexicana o ese tipo de cosas, si no es para la burla, es para hacer algún tipo de personaje etéreo, como mágico, y eso, y personas, pues seres humanos, como somos, pues pocas veces se logra retratar eso. Y también en la representación de medios, pues, actores o actrices transgénero, que no les dan papeles, pero personas cisgénero sí que se los dan para hacer personas transgénero. Me parece también que ese tipo de acciones no son correctas y debería de ser algo que se debería de hacer, se debería buscar erradicar completamente. Ese tipo de transfobias en todos los ámbitos. Creo yo que no es suficiente y no solamente eso, sino también en una cuestión política, pues hay ciertas leyes o propuestas que son muy invisibilizadoras hacia nuestro colectivo y que me parece que no toman, que son directamente el arrancar a personas derechos humanos. Okay. Y que eso y siquiera se ponga a debate el arrancar a personas derechos humanos me parece algo muy rebajante. Entonces creo que no es suficiente y se debería hacer mucho más. Suena a que pues no, o sea, todavía están en pañales, ¿no? Les falta mucho. Sí. Porque, o sea, me imagino pues que nada más toman ciertas acciones como para cumplir con una agenda, pero pues en realidad, la realidad es que no. Exactamente. Bueno, si quieres o si nos quieres compartir como desde tu experiencia, o sea, ¿qué adversidades te has enfrentado pues aquí en el país como persona? Ok. Creo que la principal adversidad muchas veces es el ser visible, digamos. Las personas tienen ya un poquito más interiorizado el entendimiento de una persona transgénero binaria. Se piensa que son como estos, por ejemplo, hombres que pasan a ser mujeres o mujeres que pasan a ser hombres, lo cual es una idea completamente equivocada. Pero el ser una persona no binaria pareciera que directamente les estás hablando de seres mágicos, ¿no? Que te estás creyendo que puedes volar o que puedes hacer cosas como muy, muy sacadas de la realidad, cuando la presencia de personas no binarias o personas que no caen dentro de la binariedad de un género de hombre y mujer ha estado presente alrededor de la historia en distintos países del mundo. Entonces no es algo, digamos, nuevo, no es algo que se termine inventando, sino que es algo en lo cual da una respuesta más hacia las personas que no encontrábamos un lugar
dentro de la binariedad y no encontrábamos un lugar que nos acomodara dentro de los roles que nos estaba dando la sociedad. Entonces, para mí la mayor dificultad ha sido el poder hacerme visible, el poder que se me respete digamos, mi representación, mi presentación estética, la manera en la cual me presento, ya que pues es un poco raro a veces para personas o están acostumbradas a que sea algún tipo de acto para entretener a una persona, por ejemplo, con barba y delineado ciertas características femeninas o masculinas y entremezcladas o cierta androginia. Entonces muchas veces es el que tú seas visible y que te tomen en serio, en mi caso, como una persona no binaria. Las personas transgénero binarias, como los pueden ser los hombres y las mujeres, pues tendrán cada una sus vivencias. Como te mencionaba, sufrimos una discriminación, digamos, general, pero también cada una tiene como sus puntillos ahí, sus cosillas, sus detalles. Ahorita que mencionabas, ¿no? O sea, en cuanto a las acciones que se toman aquí en México, tanto políticas y sociales, o sea, ya sabemos que no son suficientes. ¿Sabes si, no sé, a nivel internacional, en algún otro país, o sea, las medidas que tomen en cuanto a darles a ustedes visibilidad y respeto sean más efectivas o es lo mismo? Yo diría que es muy parecido, por desgracia. Si, por ejemplo, una persona dentro del colectivo LGBT, una persona queer, busca en algún momento, ¿sabes qué? Yo quiero salir de México porque me quiero ir a un país que sea más seguro para mi identidad. Es algo complicado, es algo difícil, porque digamos, hablando de Latinoamérica, la situación es como México o peor, digamos. Sí. Entonces es complicado hablar de ese tipo de cosas y querer como ir hacia otro lugar. Por ejemplo, en grandes producciones, o más bien producciones como las americanas, donde prácticamente se atole con el dedo sobre la inclusión de personas como pueden ser personas bisexuales o personas transgénero. Recientemente se aprobó la ley trans dentro de España. Entonces, pues ha habido mucho revuelo, no solamente pues por cuestiones, no solamente por parte de machitos, digamos, sino también por feministas radicales trans excluyentes. Entonces, no solamente es que aquí en México se presente o que sea algo, digamos, es algo complicado alrededor de todos los países. Cada país tiene su situación y cada cuestión es diferente. No es lo mismo la vivencia de una persona transgénero en España, por ejemplo, que aquí. Aquí se cruzan muchísimas cosas, como lo puede ser, bueno, en todo el mundo se cruza el racismo, pero también el clasismo o la gran brecha que tenemos respecto a personas pobres y ricas aquí en este país. Entonces, pues a veces es complicado considerar que quizás haya algún otro lugar mejor en otro lado, cuando en realidad pues el hacernos presentes y estar presentes pues lleva, como tú bien lo dijiste, en pañales, muy poco tiempo. Sí, por lo que dices, sí se ve que están nuevos, ¿no? O sea, como que más bien realmente no saben cómo manejar esto. Uh-huh. Y solo es eso, o sea, por cumplir y así que no se quejen y que vean que sí hacemos. Pero sí, creo que sí, muchas cosas no las sabía, por eso quería que vinieras para sí. Pues sí, o sea, para saber realmente, ¿no? Porque pues de cierta manera es un tema que pues yo desconozco, o sea, yo no sé. Entonces pues qué mejor que alguien que pues que sabe que vives eso. Uh-huh. Y ya por último, o sea, tú desde tu punto de vista, desde tus vivencias personales, ¿qué es lo que realmente tendríamos que hacer como sociedad? E incluso qué medidas el gobierno o políticas se deberían tomar realmente para que ustedes pues ya tengan como esta inclusión y esta visibilidad y un respeto a sus derechos como personas. Yo creo que desde una parte gubernamental es muy complicado. Un gobierno incluye muchísimas personas y es como darle gusto a todas las personas, es algo súper difícil. Pero creo yo que desde por parte del gobierno el tener apertura, o de gobierno, instituciones, el tener apertura a que haya debates sobre si las personas transgénero merecemos derechos humanos, creo que directamente es un error horrible. Los derechos humanos no es algo que se negocia. No es algo que agarras y dices, bueno, tal persona va a tener o tal persona no, sino que es algo que le pertenece a todos desde la situación o nuestra condición de seres humanos.
Entonces creo yo que eso es algo muy importante. También, como lo mencionaba antes, dentro de los medios, pues incluir a más personas trans, si es necesario de la actuación, pues a más personas transgénero actuando de personas transgénero, o dentro de la música también, dentro de las escenas musicales, o el underground, que a veces también pareciera muy rompedor, digamos, pero termina siendo igual de transfóbico que muchos otros medios o lugares. Entonces, creo yo que lo más adecuado siempre es preguntar a la persona que está viviendo la violencia. Porque si no es una cuestión de inferencia, porque si no es un montón de gente privilegiada intentando hacer leyes para personas que no tienen esos privilegios. Sí. Es andar en lo ciego pensando que tú sabes lo que la otra persona quiere sin nunca haber vivido su situación. Cuando se habla, por ejemplo, de personas transgénero en los deportes, se pregunta a todo tipo de personas menos a las personas transgénero también. Creo que la importancia de eso radica en que hay personas que creen que por ser una persona transgénero tú ya sabes todo, digamos, pero cuando se habla de estos temas como deporte y personas transgénero, pues es bueno preguntarle a una persona que sepa de esos temas, una persona transgénero o algún médico que no tenga estas ideas hiperconservadoras, digamos, y que tenga esta perspectiva de género sobre cómo es que se lleva las personas transgénero y el deporte y cómo hacer esa inclusión y esa inclusión de una manera adecuada, a forma de que no sea tolerancia, sino que sea literalmente que se nos consideren seres humanos, que podemos hacer actividades. Sí. Entonces, yo creo que muchas veces es hacer las preguntas a las personas adecuadas y no considerar que como somos personas transgénero, todas, todos y todes somos iguales. Somos un colectivo, sí, pero somos personas muy diferentes entre unas y otras, y es importante hacer hincapié en eso, en que cada uno tiene su vivencia y que esa vivencia es muy válida siempre. Me gusta mucho tu reflexión. Gracias. Bueno, entonces, ya para cerrar, ¿te parece si invitas a nuestro público, o sea, de qué manera se pueden informar y en qué manera pueden participar como que en esta causa? Ok. A todos, todas y todes. Creo yo que lo importante es la información, el buscar información, buscar colectivas que hagan actividades dentro de sus zonas, orientado a personas transgénero. Hay de todo tipo, en todo tipo de zonas, al menos aquí en la ciudad. Yo no puedo hablar por fuera de la ciudad, yo nunca he vivido como una persona transgénero fuera de la ciudad, pero las personas que están dentro de la ciudad es lo que les puedo decir, buscar esas colectivas, buscar a personas transgénero, acercarse, informarse, preguntar de una manera respetuosa, claramente, no yendo a los genitales directamente, preguntando acerca sobre cómo es la vivencia de una persona. Y creo yo que lo importante es siempre saber que somos seres humanos. Todas las personas transgénero son seres humanos también. Entonces merecemos esos derechos y pues no nos diferencia mucho de las personas cisgénero. La verdad es que esas diferencias hay algunas que otras, pero todos somos personas, así que todos merecemos ese trato, con un trato digno. Bueno, pues muchas gracias por venir con nosotros a nuestro podcast. Está muy interesante tu tema, o sea, creo que pues llevamos 20 minutos, pero creo que todavía podremos hablar un poco, o sea, si es un tema un poco complejo. Sí. Tal vez después podamos hacer que vengas otra vez. Sí, yo encantada. No, pues gracias. Y bueno, ese es un capítulo más de Transformando, ¿sí se llama? No. Sí, promociona tu documental. Ah, sí, a ver. Ah, ok. Todo lo que quieras, es tu podcast. Ok. Recientemente, si les queda un poco la duda de cómo ha sido mi vivencia como persona transgénero no binaria, tengo un documental que salió recientemente, se estrenó en la Unidad de Salud Integral para Personas Transgénero hace algunos meses, se llama Trans, entre paréntesis, y luego Ágape, Trans Ágape, y si gustan verlo, pues está muy bien, y si no, pues también, pero sí, gracias. No, pues yo creo que les dejamos el link de la información
lo vamos a subir en las redes sociales, yo imagino que Gracias. en nuestro YouTube. No tenemos YouTube, en Spotify Ya lo hice. y ahí ya tienen, sí Ajá. tenemos YouTube. Producción siempre está pendiente. Gracias. Sí, pues toda esa información, esos datos los agregamos en la descripción del programa para que pues la gente que esté interesada, y igual lo podemos promocionar, ¿no? En nuestras redes sociales que manejamos. Y pues ya, eso fue Transformando. Síganos para pues más contenido y episodios que vamos a hacer aquí en el taller de podcast producidos en Zona Rosa. Gracias por venir y gracias a la producción que ustedes no ven ni escuchan, pero están al tanto de ese programa. Adiós.